Las investigaciones sobre migraciones muchas veces colocan a las personas como objetos de cuidado o, o en una relación de subalternidad respecto a los debates que están siendo objetos, ¿no? Se plantea la migración como un problema, como un caso, como una situación límite, donde no hay rostro, donde no hay sujeto, donde no hay protagonismo de quienes hoy día son también quienes están, ¿no? Viviendo esos itinerarios migratorios que son fundamentalmente itinerarios de vida, itinerarios de un destino que supone derechos, ¿no? Frente a eso, creo que la gran ausencia es un enfoque basado en la seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad humana, lo oponemos o lo confrontamos frente a nociones tales como la seguridad nacional, donde el Estado se defiende de las personas, ¿no? Como si las personas fueran amenazas para su existencia. La seguridad humana, por lo tanto, plantea un cambio de paradigma donde la movilidad humana se hace cada vez más un flujo de enriquecimiento y sobre todo donde hay deberes de los estados de resguardar la integridad de las personas, la posibilidad de que no sean objetos de manipulación, de trata y sobre todo de resguardo de niños, niñas, adolescentes, mujeres y de quienes hoy día están en situación de mayor vulnerabilidad. El desafío de la investigación en el ámbito de las migraciones es altamente interdisciplinar y podríamos llamar también transdisciplinar. El poder asumir ese enfoque creo que nos enriquece, nos permite enfrentar las situaciones que hoy día enfrenta nuestro continente con las múltiples disciplinas que hoy día nos convocan en este mismo espacio de seminario. Por eso quisiera felicitar, bueno, el abordaje del proyecto Fénix. Creo que hay un gran impulso a la lógica interdisciplinar, transdisciplinar y al enfoque intercultural que finalmente revierte en esta gran tarea de construir una seguridad humana que garantice los derechos de todos y todas, que no se opone a la seguridad humana, a la seguridad nacional, pero sí requiere desafiar las nociones al uso que han estado siempre centradas en el establecimiento de lógicas de frontera y no de tránsito hacia procesos de integración cultural. Principalmente las personas que ya habían iniciado su ruta migratoria, la habían iniciado el 43%, la habían iniciado el año 2021, es decir, es una trayectoria de varios países, pasando por Venezuela, Colombia o Ecuador, Perú, Bolivia, hasta llegar a Chile, digamos. Entonces, esto también puede evidenciar que aquí también hay un desgaste psicoemocional, psicológico, de estas personas que sobre todo tiene una caracterización de personas de clase media baja, digamos, más vulnerables, con recursos bien limitados, digamos, ¿no? Y la ruta migratoria, y acá yo creo que es importante esto por los efectos de impactos psicológicos, psicosociales, traumáticos de estos procesos, de esta crisis humanitaria y esta ruta migratoria que generan estas familias y personas. eh, Se consultó también si en esta ruta migratoria, que fue terrestre, las personas realizaron actividades contra su voluntad en esa ruta. Y aquí se van dando ciertas luces, un 7% señala que sí,
¿ya? Y esto podría indicar procesos de trata de personas, ¿m? Aunque no se preguntó de esa manera, pero por ahí se podía buscar un indicio si habían sido víctimas de trata de personas. Se había presenciado, no experimentado, sino que presenciado abuso físico o emocional en su ruta migratoria. Hay aumento, un 28% sí había presenciado aquello. Y también se presenció en esta ruta migratoria incidente de violencia de género en su ruta. ¿M? Y en 17 también señala haber visto violencia basada en género en esta ruta migratoria. ¿M? Las principales dificultades: falta de recursos económicos, falta de alimento y agua, falta de sitio para dormir, falta de medio de transporte. Principalmente esos son los cuatro que también agravan la situación, o sea, falta de recursos económicos, de alimentación y un lugar a donde pernoctar, digámoslo, es bastante dramático en la carga emocional que tienen que conllevar a estas personas en esta ruta por los diferentes países, ¿no? Hoy por hoy, alrededor de más de 300.000 personas empadronadas biométricamente que están en situación de irregularidad, más allá que se hayan empadronado y que aún no tienen ninguna respuesta de si van a ser regulares en el país o no, o van a ser expulsados, ¿no? Que eso también es una presión de estrés psicológico para estas personas, ¿no? Quise dar una cosa a mano global, pero también aterrizarlo al país, pero centrado principalmente en la crisis humanitaria que estamos viviendo en la región, que está teñida, bueno, por estos factores instrumentalizadores de xenofobia. ¿Y por qué digo instrumentalizadores? Porque lo que están haciendo estos relatos de xenofobia dentro del medio de comunicación, de las oposiciones a ciertas políticas públicas, digamos, congelar las dinámicas de inclusión, de la dinámica multilateral y de cooperación en términos de materia de migración, ¿no? Y acá hay, como decía el rector, hay personas detrás que están viviendo una coyuntura psicológica eh, muy desafiante. Entonces estamos en un momento bastante complejo, digamos, ¿no? Un escenario dentro de nuestros países. Es la idea del duelo migratorio, que esta idea alude más bien a una cuestión, claro, que es más bien de orden psicológica, ¿no? Son múltiples los duelos que hay ahí, ¿no? Como decía hace un rato, hay un duelo ahí de la cultura, que muchas veces puede implicar la lengua, duelos que tienen que ver con la familia que se deja, o con amigos que se dejan, con redes sociales que se dejan y de apoyo, con una posición social, con el trabajo, pero con cuestiones que también tienen que ver con el orden del paisaje, la comida, los olores, un sinfín de cuestiones que implica este vuelo migratorio, ¿no? Por un lado, por supuesto, las ansiedades de pérdida, que tienen que ver con todo esto que se deja, las ansiedades que pueden ser de orden más confusional, que tienen que ver con este cambio o con esta pérdida del marco cultural internalizado que decía hace un rato, y también ansiedades de orden persecutorio, más aún cuando las sociedades de acogida, y podemos decir acogida como entre comillas, eh, resultan ser hostiles, digamos, ¿no? Ahí las ansiedades persecutorias se complejizan aún más, ¿sí? El grado hasta el cual un individuo es capaz de aceptar intrapsíquicamente esta pérdida determinará el grado de adaptación a una nueva vida. Entonces, nos interesa mucho focalizar en esta dimensión de la experiencia migratoria y en esta posibilidad de elaborar duelo. ¿Qué es resiliencia? ¿Cómo se define en general? Y esto es crítico, nosotros tenemos una visión crítica, pero voy a repetir cómo se define en la literatura. Como la habilidad de un sistema, población o comunidad o individuo de responder a diferentes tipos de shock, adversidades, disturbios, desde una posición adaptativa, o de renovación o de transformación de su estado, para volver al equilibrio dinámico previo. También quería decir que hay una autora que se llama Leach, que es inglesa, que ella decía que el estar tan en boga, digamos, la idea de resiliencia, es también por el miedo, la predisposición que tiene la gente a la lógica disciplinar que hay en la previdencia neoliberal, digamos, como que todo se ha internalizado, digamos, en la previdencia, en la salud, etcétera, como si fuesen problemas individuales. Esta otra visión, que es la feminista, habla mucho más de la subjetividad de los cuerpos.
de los migrantes en relación con la resiliencia. Ellos dicen que los modelos de deficiencia en salud priorizan siempre la definición de riesgo y la definición y son resueltos, entre comillas, o digamos, abordados por expertos, pero que en la perspectiva feminista se enfatizan los recursos de las personas, los recursos internos, o sea, protectores contra los riesgos como autoestima, etcétera, los recursos externos como la escuela, el vecindario, la inserción en la iglesia, etcétera. Y van a hablar estas autoras de 3 tipos de aproximaciones, digamos, a la resiliencia. Una sería la resiliencia encontrada, otra la resiliencia hecha, y la que ellas van a estar de acuerdo es la última, que es la resiliencia incompleta, en formación permanente, digamos. La encontrada es importante porque Masten, que ha hecho mucho trabajo sobre todo niños y adolescentes, históricamente, la plantea como normal, como si la resiliencia fuese innata a los seres humanos, normal, una situación normal. La hecha es más interesante porque se basa en Foucault y establece que la práctica social reproduce y desafía al orden social y genera pluralidad y diferentes formas de resiliencia, etc. Pero sin embargo, dentro de esa misma teoría o aspecto teórico, no se exploran los procesos que generan la subjetividad como inestable, como abiertos a las relaciones con los otros, como abiertos en transformación. Y en eso se va a basar en las otras autoras como Butler, Benahabib, que van a hablar del proceso inacabado, como el sujeto también es interpelado, digamos, dentro de esas teorías. Entonces, los actos de performatividad relacional se basan también en una biografía que está situada en un determinado contexto, con identificaciones, con relaciones de poder involucradas, etc. En muchos casos, en el caso de los venezolanos que entrevistamos, que son pocos, que no reflejan todo lo que reflejó Leonardo en su trabajo más abarcativo, cómo reformulan su identidad para entrar en algún proceso de resiliencia. Y eso puede tratar de contribuir a su salud mental en la experiencia intersubjetiva. Pero se ve también una falta de reconocimiento de la autoestima y habla mucho de su vulnerabilidad humana, compartida también a nivel de lo corporal. O sea, los cuerpos, según estas autoras, son controlados, monitoreados. Por ejemplo, Rose habla mucho del sistema, basándose en Foucault, del sistema de control y disciplinamiento de los cuerpos, y esa disciplina puede funcionar de manera saludable o desarrollando enfermedades. Y los venezolanos hablan mucho del desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, hablan de los efectos del clima frío, de la polución de Santiago, del estrés laboral, cómo los afecta, y las enfermedades periódicas que tienen, donde en todos ellos se ve un efecto muy desestabilizador de enfermedades pequeñas, o sea, también, o sea, permanentes dolores de cabeza, y eso le dificulta el desarrollo laboral y también el desarrollo de relaciones sociales. O sea, es un equilibrio psíquico desbalanceado, digamos. Las otras visiones de resiliencia ignoran la vulnerabilidad humana compartida, y eso se ve mucho ellos plantean, en la relación con el personal de salud, que como dijo Álvaro, no está entrenado en estos temas y entonces no ve la vulnerabilidad humana compartida, que también es corporal. Y estas autoras van a hablar de los sujetos fluidos, en proceso, el sujeto cuestionado en su estabilidad consciente e inconsciente. O sea, que el sujeto no es un estable. Y eso es importante porque eso a través de la vida, digamos, va cambiando y según los momentos de los migrantes va cambiando también.